Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Este vídeo es un vídeo que podéis pasarle a vuestros preparadores, a vuestros influencers o gente de confianza del mundo del culturismo, que les va a encantar. Y estoy seguro de que la mayoría va a estar de acuerdo conmigo. 100% seguro de que la gran mayoría va a estar de acuerdo conmigo. Un tema que actualmente está súper debatido y que hay como en todo opiniones normalmente polares. Algo que yo tengo muy en consideración a la hora de ver qué tan profesional o qué tanta confianza me puede dar una persona es en la manera que tiene de responder a según qué preguntas en un marco tan ambiguo como puede ser el culturismo, la fisionomía, fisiología humana, una dieta, una alimentación, porque todo depende. Más es mejor, depende. Mucha gente puede decir, sí, primer grupo de personas que dicen, más es mejor, rotundamente. Más es mejor porque los culturistas profesionales se meten mucho. Y porque tal, conozco a uno que se mete tanto y estaba así. Y otros que dicen, no, 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 más no es mejor, hombre. Más no es mejor. Y te lo defienden también. Lo primero es que hay que tener en cuenta que depende. Va, ok, ¿de qué depende? Pues depende de muchas cosas. Es un tema en el que la gente no se va a poder poner nunca de acuerdo porque seguramente haya culturistas profesionales que hayan competido con 5 gramos, otros con 10 y otros con 2. Lo que es mucho y es poco también es subjetivo. Entonces, no vamos a entrar en mucho y poco, sino en si más es mejor. ¿La ciencia nos dice algo al respecto? Bueno, la ciencia nos dice algo al respecto. Hasta donde yo sé, al menos, hay un estudio, tomaba una muestra, cuantos hombres, a los cuales se les dosificaban desde 60 miligramos o cosas así hasta 600 miligramos de testosterona. Y en ese marco del estudio, en ese estudio en concreto, entre 60 o 120 miligramos, me parece que era hasta 600, los marcadores de salud, lo que vienen siendo las analíticas, por un periodo de unas 20 semanas, si no recuerdo mal, no se veían alterados, pero sí había un aumento o más aumento de masa muscular según más dosis de testosterona hasta esos 600 miligramos. Parece ser que después de esos 600 miligramos empezaban a aparecer, digamos, alteraciones en la analítica y ese estudio muy particular donde se podía ver que más sí es mejor en ese rango. Ok, nos puede servir esto como referencia. A priori, más es mejor, claramente depende. ¿De qué puede depender? De la respuesta individual. ¿De qué depende? Primero, respuesta individual. Tenemos que partir de una base. La base es, como ya podremos imaginar, buen entreno, buena alimentación. Pero aún así, esto no tiene nada que ver. Que tenga que haber una base, la base es para que nosotros podamos maximizar el uso de sustancias. Pero esto no quiere decir que una persona que sea bien respondedora, pues no vaya a dejar de responder bien. Es decir, si nosotros comemos bien y entrenamos bien, vamos a tener un mayor beneficio del uso de sustancias. Pero eso no quiere decir que una persona sea mejor o peor respondedora. Esto por un lado. Primero, o sea, vamos a dar por hecho una base y que al final la base no tiene nada que ver para que una persona sea mejor o peor respondedora. O sea, depende de qué, de la respuesta individual y de la capacidad que tenga la persona para tolerar. Capacidad de tolerancia. Capacidad de tolerancia. ¿Y esto qué quiere decir? La capacidad de tolerancia quiere decir que el cuerpo tiene una serie de hormonas, el estrógeno, la prolactina, la testosterona, muchas hormonas que ponen el organismo, por así decir, y la capacidad de tolerancia es cómo la persona que está tomando sea capaz de responder ante la cantidad que está tomando. Es decir, hay personas que responden mejor con menos cantidad porque la cantidad que están tomando no les está desajustando el resto de hormonas del organismo. No sé si me explico. Vamos a poner un ejemplo. Capacidad de tolerancia, ¿vale? Tenemos a Pepe, que con 100 miligramos de Primobolan mantiene su nivel de estrógeno correctamente, estrógeno ok, testosterona ok, testosterona ok, la DHT le sube un poquito, por tanto se endurece más, por así decir,
y el resto de hormonas las mantiene equilibradas, con 100 de primo. 100 de primo, ¡boom! Le dan un impulso muy grande a Pepe. Con 100 miligramos de primo blanc, que podemos decir que es una cantidad pequeña, ¿verdad? Relativamente, Pepe de repente dice, ¡wow! Y entonces Pepe llega a una conclusión, ¿no? O su preparador, o quien sea, coño, Pepe, están mutando con 100 de primo, tío. Por tanto, vamos a meter 200 de primo, o ¿por qué no damos un salto de testosterona? Vamos a meter 250 de testosterona. Entonces, de repente, de obtener mejores ganancias, Pepe dice, voy a meter ahora, joder, si con 100 de primo me está yendo tan fenomenal. Esto lo he visto yo lo he visto yo en atletas, ¿eh? No me he presentado, mi nombre es Manuel López, tengo 34 años, mi primer ciclo lo hice con 18, llevo toda la vida, digamos, estudiando y probando, usando, preparando atletas, y por eso todas estas conclusiones las he determinado en función del estudio y de la práctica y la experiencia. Pepe usó 100 miligramos de primo y le fue fenomenal. Por tanto, la lógica que le dice que si usa, por ejemplo, 250 de testosterona, ostras, el doble de testosterona, voy a dar un salto importantísimo, ¿no? Por tanto, Pepe dice, vamos a usar 250 de testo. Y, sorprendentemente, no le va tan bien. ¿Por qué? Coño, si estoy usando más, ¿por qué no me está yendo el doble de bien? O, si no el doble, bastante mejor. Porque resulta que la testosterona, en este caso, vamos a poner, es un ejemplo real, pero un caso inventado. La testosterona a Pepe le ha subido el estrógeno, le ha aumentado el estrógeno, por tanto, tiene los niveles altos de estrógeno. Al tener los niveles altos de estrógeno, el sistema hormonal se desbalancea. Es que no quiero tampoco entrar en muchos detalles, pero para entenderlo muy simple, que mientras todo esté ordenadito y bien dentro del contexto, el cuerpo va bien. Pero cuando empezamos a desbalancear cosas, aunque estemos metiendo más cantidad, el cuerpo no va a funcionar igual de bien. Entonces, aquí es donde entra la capacidad de tolerancia, que podría verse también a la respuesta individual, que todo esto podrían componer, ser determinante de lo que es la genética de la persona. O sea, esto al final es lo que podemos decir, podríamos concluir que es la genética de una persona. Entonces, si resulta que 250 miligramos de testosterona le están subiendo el estrógeno por encima de lo normal a Pepe, aparte de salirle ginecomastia, esto, lo otro, pues ya el cuerpo, como siempre tiende al equilibrio, a la homeostasis, a autorregularse, pues al tener el estrógeno alto ya va a haber un desbalance hormonal que el cuerpo no va a funcionar exactamente igual de bien. Entonces, ¿qué pasa? Que Pepe en este caso normalmente no va a decidir volver a los 100 de primo. Normalmente, por el motivo que sea, va a decidir añadir más cosas. A lo mejor en este punto, Pepe pues consigue ponerse un poquito más grande que con el primo Blanc, pero ha perdido calidad, quiere seguir aumentando, por tanto, a lo mejor sube a 500 de texto, ya empieza a meter un inhibidor de la aromatasa, es decir, empieza como a, sin ningún tipo de criterio realmente, subir dosis, buscando la mayor ganancia, y se va a encontrar en un punto en el que sí, probablemente se haya puesto más grande, en algún momento de que empieza a subir la texto, mete un inhibidor de aromatasa para el estrógeno, pues va a haber ahí, en algún momento, en algún punto va a haber un equilibrio donde el cuerpo esté funcionando relativamente bien, por así decir, vea esa ganancia, pero todo esto va a ser de una forma muy aleatoria. Todo esto que yo estoy contando no se tiene en cuenta cuando alguien hace una terapia o hace un ciclo. Quiere decir que más puede ser mejor siempre y cuando se dé en un contexto controlado. Es muy importante quien decida prepararse, que el preparador tenga en cuenta esto, porque hay gente que toma muchísima cantidad y no ve las mejoras acorde a la cantidad que está tomando, sin tener en cuenta que probablemente entrene mal, no esté comiendo adecuadamente, pero dando por hecho que eso lo tenga bien, muchas personas no tienen la respuesta que ellos, o sea, una respuesta acorde, y puede que sí, que la respuesta individual influye, pero la capacidad de tolerancia es lo que estamos hablando. La capacidad de tolerancia es que cuando meter mucha cantidad sin haber regulado y haber visto que esas cantidades, o haber empezado con una cantidad más pequeña y viendo que todo está bien con esas cantidades, que el entorno hormonal va bien, digamos que tu cuerpo no está respondiendo correctamente. El cuerpo tiene que estar lo más equilibrado posible. Que el cuerpo siempre tiende a la regulación y al equilibrio. Y antes de meter cosas, tenemos que tener en cuenta y tener claro que esas cosas no nos estén desbarajustando todo el sistema hormonal. Por eso mucha gente mete mucha cantidad y no ve tampoco una buena respuesta. Y es porque la capacidad de tolerancia que tienen no es buena. Pero no es por nada, sino porque
antes de ir subiendo dosis, tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener claro que nuestro cuerpo lo esté como asimilando bien. Y asimilando bien quiere decir que si no tenemos claro que con 250-500 de texto el estrógeno lo tenemos bien, tenemos que tener las hormonas bien para que el cuerpo funcione bien. Dentro de que usemos, pues tenemos que tener las hormonas bien. Lógicamente, si usamos testosterona, la testosterona va a estar más alta de lo normal. Sí, pero el estrógeno tiene que estar controlado. La SHBG, los niveles controlados. La prolactina no se nos puede ir por las nubes. Con todo esto, el cuerpo va a funcionar bien, optimizado la terapia. Entonces, la forma ideal proceder, si pudiera haber ideal dentro de que ya sabemos que esto no está bien, no es saludable ni mucho menos, la forma para sacar el mayor rendimiento es empezar con una baja cantidad, empezar siempre de menos a más, de menos a más, poco a poco viendo la respuesta. ¿Y cómo proceder? Siempre hay que proceder utilizando compuestos más amigables, entre comillas, amigables. Cuanto más seguros sean los compuestos, más amigables, mejor. Los compuestos de toda la vida, partiendo del primobolan, la testosterona, winstrol, sí, que el winstrol para las articulaciones, que el winstrol para el hígado, para el colesterol, sí, eso es otro tema, pero amigable con el cuerpo, hormonal, en cuanto a que sea efectivo, lo es. El DECA depende de las dosificaciones, pero aún sigue siendo un fármaco que se ha utilizado en la industria farmacéutica, uso humano. Aunque ya con el DECA estamos entrando en prolactina, como siempre también depende de la dosificación. Es que un DECA a 100-200 miligramos por semana puede ser un pepino y a 500 puede estar mal. ¿Por qué? Porque si a 500 te está desajustando la prolactina, te está desajustando el estrógeno y tal, es peor que usar 200. Es que a veces menos es más. Si a 500 el DECA te está desajustando hormonas y a 200 no, 200 va a ser mejor. Si a 200 no te desajusta nada, 500 sí, a 200 va a ser mejor. Por tanto, compuestos lo más amigables posible. La trembolona, mientras no te desajuste mucho el organismo, puede ser mejor, pero hay gente que se hincha trembolona y no ve ganancias. ¿Por qué? Porque la trembolona desajusta muchísimo el organismo, muchísimo las hormonas. Por tanto, hay gente que se está hinchando trembolona y no ve buenos resultados. ¿Por qué? Porque si te desajusta el organismo, y hay otros que se hinchan la trembolona y les va muy bien porque tienen, estamos hablando aquí, capacidad alta de tolerancia. Tú puedes meter mucha trembolona, todas las hormonas de tu organismo, estrógeno, prolactina, progesterona, etcétera, etcétera, no se te desbalancean, vas a ir con un pepino, con un cañón para arriba. Ahora, como seas un desgraciado, o de la parte de los que con X cantidad se te va la prolactina a la mierda, etc, etc, te va a hacer tanto efecto la trembolona. Eso, como uno no sabe su respuesta individual y su capacidad de tolerancia, no seas burro de meterte un ciclo muy gordo al principio, porque a lo mejor con la mitad de la mitad te iría mejor. Es posible que con la mitad de la mitad de lo que has empezado fuera o te hubiera ido mejor. Hay gente que dice, no, yo es que quiero empezar a tope, me meto 2 gramos o me meto 3 gramos. Que a lo mejor por ti, por tu respuesta individual y por tu capacidad de tolerancia, con 1 gramo o medio o menos te va mejor que con 2. ¿Por qué? Porque si 2 o 3 gramos te está desajustando todo el entorno hormonal tuyo, te va a hacer menos efecto. Vas a tener muchos efectos secundarios y no vas a tener ese efecto porque tu entorno hormonal está poco eficiente. Tu entorno hormonal está jodido porque tienes demasiado y tienes que regular todo eso. Otra cosa es que uno tenga la capacidad de subiendo dosis y regulando. Si tú vas subiendo dosificación y con esta dosificación me está subiendo el estrógeno, vale, pues vamos a meter un poquito de inhibidor de aromatasa. Control el estrógeno. Ok, pum, pum, pum. Observo con esa dosificación si la ganancia va aumentando. Me he estancado. La nutrición es correcta, el entrenamiento es correcto, venga, vamos a aumentar dosis. ¿De qué vamos a aumentar la dosis? De los compuestos siempre más amigables. Y observamos analíticas. A ver, ¿se nos ha desajustado algún valor? No. O sea, un compuesto que podemos utilizar en mucha cantidad, es muy seguro. Seguro en el sentido de que no se nos desajusten las hormonales. El primobolan. Primobolan es muy amigable con el sistema hormonal. Sube el estrógeno, no sube la prolactina, anabólico. Por tanto, tiene un margen alto de poder subir sin que nos desajuste las hormonas, por tanto, más a ser mejor en este caso. Testosterona, no, porque si ya el meter más nos implica desajustar las hormonas, en ese punto que se ha desajustado, ya no es mejor, porque el cuerpo no está funcionando correctamente. Entonces, primero, compuestos más amigables. Segundo, observar, evaluar y ajustar. Y ya está, básicamente sería esto.
¿Qué es una lotería porque nadie tiene en cuenta estas cosas? Me quiero poner muy fuerte. Venga, a ver, ¿cuánto es lo máximo que me puedo meter? Vas con el preparador de turno, el preparador de turno te mete la ensalada de anabolizantes, te mete tu trembolona con tu testosterona y no sé qué, 2 gramos, 3 gramos, ¡buah! Con esto vas a mutar. Hostia, pues no me hace ni mucho efecto. Claro, probablemente al usar eso, a ti concretamente, pues te esté desajustando todo el sistema hormonal y no te está haciendo buen efecto, porque tú tienes menos, tu capacidad de tolerancia, tu cuerpo no asimila bien, por así decir, eso. Y es muy posible que con la mitad o la mitad o la mitad te hubiera ido mejor. Más no es mejor. Más es mejor. No, mejor es mejor. Y una vez que está todo bien, más sí es mejor. Espero haberme explicado y que os sirva este vídeo. Si tenéis alguna duda, pues comentad.